¿Es posible que Dios te hable a diario y que no estés escuchando? Tal vez en este preciso momento, en medio de tus pensamientos, preocupaciones o incluso en la calma de tu día, hay una voz tratando de llegar a ti. No una voz audible, no un mensaje escrito en el cielo, sino algo mucho más sutil, casi imperceptible, un sentimiento, una certeza inexplicable, un impulso que no puedes justificar, pero que está ahí. ¿Te has detenido alguna vez a considerar que eso que llamamos intuición podría ser la manera en que Dios te guía? ¿Y si esas ideas repentinas, esas decisiones que brotan desde lo más profundo de tu ser, fueran su manera de comunicarse contigo? En un mundo lleno de ruido, distracciones y prisas, es fácil ignorar lo que no parece urgente o evidente. Sin embargo, la intuición, esa sensación interna que muchos descartan como simple coincidencia o un pensamiento pasajero, puede ser el canal divino a través del cual Dios trabaja en tu vida. Pero aquí surge la verdadera pregunta: ¿cómo saber si esa intuición viene de Dios? ¿Y cuántas veces has sentido su presencia sin siquiera darte cuenta? Piensa en esos momentos en los que, sin una razón lógica, algo dentro de ti te llevó a tomar una decisión que resultó ser la correcta. Puede que haya sido un cambio en tu vida, un encuentro inesperado o incluso evitar un peligro. Quizás lo atribuiste a la suerte, a la casualidad o a tu propio instinto. Pero, ¿es posible que fuese algo más? A lo largo de la historia, muchas personas han experimentado esta conexión interior y han descubierto que no era su propia voz, sino la voz de Dios que susurraba en sus corazones. Pero aquí está el desafío. ¿Cómo puedes escuchar a Dios cuando todo a tu alrededor parece tan ruidoso? La intuición no grita, no exige, no fuerza, simplemente está ahí, esperando a que te detengas lo suficiente para prestarle atención. Es un arte aprender a distinguirla de tus propios pensamientos o emociones. Es como sintonizar una frecuencia espiritual, afinando tu mente y tu corazón para reconocer su presencia en medio del caos cotidiano. Dios no siempre elige métodos obvios para comunicarse. No necesitas ver un milagro grandioso ni escuchar una voz estruendosa para saber que Él está contigo. Muchas veces, Él elige hablar a través de lo más simple, lo más cotidiano, lo más íntimo, tu propia intuición. Pero ¿qué tan dispuesto estás a escuchar? Piénsalo. Cuando dudas, cuando estás frente a una decisión difícil, ¿alguna vez sientes esa pequeña inclinación que parece empujarte en una dirección? Esa guía que no puedes explicar pero que parece correcta. Tal vez decides confiar, o tal vez dudas y sigues buscando respuestas en el exterior. Pero, ¿qué pasaría si confiaras más en ese susurro interno? ¿Y si ese fuera el canal que Dios está usando para hablarte? Aprender a escuchar a Dios requiere más que oídos. Requiere un corazón abierto, dispuesto a confiar incluso cuando no tiene todas las respuestas. Significa detenerte en medio de tus preocupaciones, acallar tus propios pensamientos y prestar atención a esa voz sutil que te guía. Puede que no sea fácil al principio. Estamos tan acostumbrados a buscar respuestas inmediatas y visibles que la idea de confiar en algo tan intangible puede parecer extraña o incluso arriesgada. Pero recuerda, la fe no es ver para creer, es creer para ver. Dios, en su infinita sabiduría, no necesita usar métodos grandiosos para llegar a ti. Él sabe que su mejor canal es tu interior, porque ahí es donde puede hablarte sin distracciones. Pero para escucharlo, necesitas abrirte a la posibilidad de que tu intuición no es solo tuya, sino también suya. Esa certeza inexplicable,
Esa sensación que a veces parece irracional puede ser su manera de decirte: estoy aquí, confía en mí. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces has ignorado esa voz interna porque parecía ilógica? ¿Cuántas veces has optado por buscar respuestas fuera de ti cuando quizás ya las tenías dentro? Y más importante aún, ¿qué podrías lograr si empezaras a confiar en esa guía divina que opera a través de tu intuición? Tal vez Dios ya te está hablando, pero la pregunta es, ¿estás escuchando? Imagina a Clara, una mujer que había pasado gran parte de su vida buscando respuestas. Desde joven, siempre sintió que había algo más grande que ella misma guiándola, pero nunca supo cómo identificarlo. Era práctica, racional, y a menudo descartaba sus propios sentimientos como simples ideas pasajeras. Sin embargo, había algo que no podía ignorar: esas pequeñas corazonadas que aparecían en los momentos más importantes de su vida. Un día, mientras regresaba del trabajo, Clara sintió un impulso repentino de tomar una ruta diferente a la habitual. Era extraño, porque siempre prefería su rutina. Tomaba el mismo camino, a la misma hora, sin desviaciones. Pero esa tarde, algo en su interior le decía que debía cambiar de dirección. Al principio lo ignoró, riéndose de sí misma por dejarse llevar por tonterías. Sin embargo, el sentimiento persistió, casi como un susurro insistente en su mente. Finalmente, decidió seguirlo, sin imaginar que ese pequeño acto cambiaría su vida. En el camino alternativo, Clara pasó frente a una pequeña librería que nunca había notado antes. Sintió una atracción inexplicable hacia ese lugar y, aunque tenía prisa, decidió entrar. Dentro, un anciano que atendía el negocio le sonrió con amabilidad y le dijo algo que la dejó helada. «Te estaba esperando». Clara se detuvo en seco. ¿Cómo podía un extraño decirle algo así? Intrigada y algo desconcertada, empezó a conversar con el hombre, quien le habló de la importancia de escuchar su interior y confiar en lo que él llamaba la voz de Dios. El anciano le contó una historia de su propia vida, cómo, años atrás, había sentido una corazonada similar que lo llevó a abandonar un tren en el último momento. Más tarde, supo que ese tren había sufrido un terrible accidente. Para él, no había dudas. Esa intuición fue una intervención divina, un mensaje claro de Dios protegiéndolo. Clara escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra resonaba profundamente en su corazón. Esa noche, al regresar a casa, Clara no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Por primera vez, se preguntó seriamente si todas esas intuiciones que había tenido en el pasado eran más que simples casualidades. Recordó un momento en su adolescencia, cuando decidió no asistir a una fiesta porque algo en su interior le decía que no debía ir. Más tarde, se enteró de que hubo un accidente en la carretera camino al evento. También pensó en la vez que, contra toda lógica, eligió un trabajo que parecía menos prometedor, pero que terminó llevándola a grandes oportunidades. Con el tiempo, Clara comenzó a prestar más atención a esas señales internas. No fue fácil. Había días en los que dudaba, preguntándose si no estaba simplemente imaginando cosas. Pero cada vez que confiaba en su intuición, algo positivo sucedía. Aprendió a distinguir entre sus propios miedos y la guía divina. Se dio cuenta de que la voz de Dios no siempre era clara ni directa, pero siempre estaba ahí, esperando a que ella la escuchara. Un día, Clara enfrentó una de las decisiones más importantes de su vida. Había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad que parecía perfecta en papel,
pero algo dentro de ella no estaba en paz. Todos a su alrededor le decían que aceptara, que era la mejor opción, pero su corazón le decía lo contrario. Esta vez, en lugar de ignorar esa sensación, decidió confiar. Rechazó la oferta y poco después descubrió que la empresa estaba enfrentando problemas legales que habrían afectado su carrera. Esa experiencia fue un punto de inflexión para Clara. Entendió que Dios siempre había estado hablando con ella, pero durante mucho tiempo no había sabido cómo escucharlo. Decidió dedicar más tiempo a la oración y a la reflexión, no para buscar respuestas claras, sino para aprender a sintonizarse con su voz en medio del silencio. Descubrió que la intuición no era algo mágico ni misterioso, sino una conexión directa con el Creador, una manera en que Él la guiaba y protegía en cada paso. Hoy, Clara vive con una paz que nunca antes había sentido. Ha aprendido a confiar plenamente en esa guía interna, sabiendo que no está sola. Cuando enfrenta decisiones difíciles o momentos de incertidumbre, no busca soluciones externas. En cambio, se detiene, respira y escucha, porque ahora sabe que, a través de su intuición, Dios le habla, le guía y le recuerda que su presencia está siempre con ella. La historia de Clara nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos ignorado esa voz interna, descartándola como algo sin importancia? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por no escuchar? Quizás sea hora de detenernos, de abrir nuestro corazón y de confiar en que, incluso en el silencio, Dios nos está hablando. Cuando pensamos en la forma en que Dios se comunica con nosotros, solemos imaginar grandes señales, palabras audibles o hechos extraordinarios. Sin embargo, la realidad es que Dios, en su infinita sabiduría, muchas veces elige hablarnos de manera sutil, a través de lo que llamamos intuición. Esa sensación inexplicable, ese susurro que surge desde lo más profundo de nuestro ser, puede ser la guía divina que necesitamos en los momentos más importantes de nuestra vida. Pero, ¿estamos realmente dispuestos a escuchar? Antes de profundizar en esto, pensemos en algo. ¿Cuántas veces hemos sentido una corazonada o una certeza inexplicable y la hemos ignorado? El ruido de nuestras preocupaciones, el miedo al error o la presión de quienes nos rodean pueden silenciar esa voz interna que nos impulsa a actuar. La intuición, lejos de ser un simple pensamiento fugaz, puede ser el canal que Dios usa para guiarnos, protegernos y mostrarnos su voluntad. Sin embargo, requiere de nosotros confianza, sensibilidad y disposición para discernir su voz en medio de tantas distracciones. La historia de Clara ilustra de manera poderosa esta realidad. Desde joven, Clara había sentido esas corazonadas, pero no les prestaba atención, atribuyéndolas a la casualidad o a su imaginación. Sin embargo, en un momento crucial, decidió escuchar y seguir ese impulso que parecía no tener explicación lógica. Lo que comenzó como un simple cambio de ruta se convirtió en una experiencia transformadora que le mostró que Dios había estado guiándola desde siempre. El encuentro con el anciano en la librería fue un punto de inflexión en su vida. A veces, Dios utiliza a otras personas para confirmar su mensaje y abrir nuestros ojos a lo que antes no podíamos ver. A través de las palabras del anciano, Clara entendió que su intuición no era un fenómeno aislado, sino un regalo divino, una manifestación de la presencia de Dios en su vida cotidiana. Esta revelación la llevó a reflexionar sobre todas las veces en que había sentido esa guía y cómo, al confiar en ella, había sido protegida o llevada hacia caminos mejores. Pero lo más revelador de la historia de Clara es el proceso que vivió para aprender a confiar en esa voz interna.
No fue algo automático ni fácil. Clara tuvo que enfrentarse a sus propios miedos y dudas, aprender a distinguir entre sus pensamientos y la guía divina y, sobre todo, tuvo que desarrollar una relación más profunda con Dios. A través de la oración, la reflexión y la práctica constante, logró afinar su capacidad para escuchar y confiar. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos nosotros, como Clara, aprender a escuchar a Dios a través de nuestra intuición? La respuesta no está en buscar pruebas tangibles o inmediatas, sino en cultivar una relación íntima con Él. La oración, el silencio y la meditación son herramientas poderosas para sintonizarnos con su presencia. Cuando nos detenemos a escuchar, cuando dejamos de lado el ruido exterior y nuestras propias expectativas, creamos un espacio donde su voz puede hacerse presente. Además, debemos estar dispuestos a actuar en fe, incluso cuando no entendemos completamente lo que sentimos. La intuición no siempre nos llevará por caminos fáciles o cómodos, pero siempre nos guiará hacia lo mejor para nosotros. Como en el caso de Clara, seguir esa guía puede significar tomar decisiones contrarias a la lógica o a lo que los demás esperan, pero confiar en Dios nos asegura que no caminamos solos. La historia de Clara también nos enseña que la intuición no es un don reservado para unos pocos. Todos, en algún momento, hemos experimentado esa sensación interna que nos impulsa a actuar o nos advierte de un peligro. El desafío está en reconocerla como un regalo de Dios y permitir que nos guíe. Cuando hacemos esto, comenzamos a ver su mano en cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones más pequeñas hasta los momentos más significativos. Finalmente, debemos recordar que escuchar a Dios a través de nuestra intuición no significa que nunca enfrentaremos dudas o desafíos. Al igual que Clara, habrá momentos en los que nos cuestionemos si realmente estamos haciendo lo correcto. Sin embargo, esos momentos son oportunidades para fortalecer nuestra fe y aprender a confiar en que Dios siempre tiene el control. En conclusión, la intuición es mucho más que un instinto o un pensamiento pasajero. Es una conexión directa con el Creador, una herramienta divina que nos permite escuchar su voz en medio del ruido de nuestras vidas. La historia de Clara nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para escuchar y confiar. Estamos dispuestos a detenernos, a silenciar nuestras preocupaciones y a prestar atención a ese susurro interno que puede transformar nuestra vida. Porque si algo nos queda claro, es que Dios siempre está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Amado Padre Celestial, en este momento de reflexión y humildad, me presento ante ti con un corazón abierto y una mente dispuesta. Tú, que conoces lo más profundo de mi ser, ¿sabes cuántas veces he buscado respuestas fuera de mí, sin darme cuenta de que tú hablas desde dentro, en ese susurro sutil que llamamos intuición? Señor, hoy quiero pedirte que me ayudes a reconocer tu voz en medio del ruido de este mundo. Sé que muchas veces he ignorado esa guía interna, atribuyéndola a mis propios pensamientos o emociones, pero ahora entiendo que tú siempre has estado ahí, mostrándome el camino, protegiéndome de peligros y llevándome hacia los propósitos que tienes para mí. Padre, enséñame a silenciar mis miedos, mis dudas y mis preocupaciones para que pueda escucharte con claridad. Dame la sabiduría para distinguir entre mis deseos personales y tu voluntad divina. Que pueda discernir cuándo esa intuición proviene de ti y cuándo no, para caminar con seguridad en los senderos que tú has trazado para mi vida. Señor, te pido que fortalezcas mi fe. A veces, confiar en lo que no veo ni entiendo puede ser difícil, pero sé que en ti puedo encontrar la certeza que necesito.
Ayúdame a dar pasos de fe, incluso cuando no tenga todas las respuestas, sabiendo que tú siempre tienes un plan perfecto. Que no me paralice el temor a equivocarme, sino que avance con confianza, recordando que, mientras busque tu guía, tú no me dejarás caer. Padre amoroso, dame un corazón sensible a tu presencia, un corazón que sepa reconocer que no estoy solo, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Llena mi alma con tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que, incluso en medio de las dudas, pueda descansar en tu amor y en la seguridad de que tú estás conmigo. Ayúdame también, Señor, a ser paciente. A veces espero que tus respuestas sean rápidas y claras, pero sé que tú trabajas en tu tiempo perfecto. Enséñame a confiar en el proceso, a esperar con esperanza y a caminar con perseverancia, sabiendo que todo lo que haces en mi vida es para mi bien y para tu gloria. Dios mío, te pido también por aquellos momentos en los que he ignorado tu voz. Perdóname por las veces en que no he escuchado o he dudado de tu guía. Te entrego mi orgullo y mi autosuficiencia y te pido que tomes el control de mi vida. Que cada decisión que tome, cada paso que dé, sea guiado por tu sabiduría y no por mi entendimiento limitado. Finalmente, Señor, te pido que me uses como un instrumento de tu amor. Que así como yo busco escucharte, pueda también ayudar a otros a encontrar tu voz en sus vidas. Que mi testimonio sea un reflejo de tu bondad y tu guía, para que quienes me rodean puedan ver tu luz a través de mí. Gracias, Padre, por ser un Dios cercano, que no se limita a los cielos, sino que habita en nuestro interior. Gracias por amarme tanto, que eliges hablarme de formas tan íntimas y personales. Te entrego mi vida, mis pensamientos, mis decisiones y todo lo que soy, confiando plenamente en ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido. Amén.